Bueno, señores, en la clase de hidráulica seguimos revisando por los conceptos básicos. Estaba tomando lista y no sé qué pasó. Ahorita que entró el señor, a ver, veamos. Aquí está. Chalar. Entonces, ahora sí han asistido todos. Bueno, sigamos con el principio de Pascal. Ya hemos revisado. Entonces tenemos la hidrodinámica, donde observamos que lo que estamos nosotros calculando era el caudal. Entonces teníamos que este era igual a la velocidad por el área o el volumen. En hidrodinámica se observó por la ecuación de la continuidad del caudal, que la única variación aquí era por la reducción de la tubería, en la cual variaba la velocidad. Entonces de aquí sacamos que el caudal 1 es igual al caudal 2 y este es igual al caudal 3. Lo único que varía es el área. Y eso también se revisó la ley de la conservación de la energía, que era la energía total, que tenemos que era la energía potencial más la energía cinética, y también si es que existe un resorte, pues la energía potencial elástica. Nos vemos a breve rasgos porque ya hemos revisado los conceptos. Ahora sí vamos a los símbolos de los elementos de medición: manómetro, termómetro, caudalímetro, indicador de nivel de llenado. Entonces aquí tenemos en sí lo que es la formación básica de un sistema hidráulico. Tenemos la fuente de energía, que puede ser un tanque de almacenamiento, bombas y aceites. Tenemos el acondicionamiento, que ya nos proporciona un filtro y un intercambiador de calor. Y los elementos de trabajo. También tenemos unos elementos de mando, por los cuales nos permite ver qué es lo que está sucediendo en este sistema. Podemos ver unos tacómetros, un medidor de presión y también las respectivas tuberías por donde va a fluir en este caso, el líquido. Entonces, las fuentes de energía: tenemos tanque de aceite, filtro, bomba, motor, manómetro, limitador de presión y termómetro. Entonces, como vemos acá en el gráfico, tenemos el motor, se representa con la letra M, el filtro, tenemos la bomba que da movimiento, el manómetro en la parte izquierda, el limitador de presión, que es un relé, y un termómetro en la parte superior, que nos indica, en este caso, la temperatura de este sistema. Entonces les pregunto, ¿qué tal estamos? Si revisaron lo que son la simbología de lo que es la hidráulica. Chalar, si revisó, Dígame, profe. si revisó la Sí, simbología. sí. Esperemos que sí hayan revisado, porque si no van a estar perdidos en estas nomenclaturas. Fabricio Bones, si revisó la nomenclatura. Sí, profe, que recién hoy día, porque recién me dio el internet, no tenía internet, recién hoy día me puse el día con lo que te han mandado, profesor. Ya, esperemos que estén al día todos. Sigamos. Entonces seguimos con la fuente de energía, que tenemos también el tubo de aspiración, motor y bomba, chapa de amortiguación, cámara de aspiración, cámara de aceite de retorno, indicador de nivel de temperatura, compuerta de limpieza, filtro de llenado y tubo de retorno. Como ven, todos estos sistemas deben tener un filtro, el cual nos ayude pues a retener las impurezas, porque las impurezas dentro de un fluido, pues estos nos perjudican.
Uno de estos elementos es la bomba y los aceites. Tenemos las máquinas, tenemos máquinas mecánicas, eléctricas, máquinas de fluido, máquinas térmicas, máquinas hidráulicas. También las famosas, las conocidas como turbomáquinas, que cambian el valor y la dirección del fluido, y máquinas de desplazamiento positivo, ceden la energía al fluido. Estas pueden ser alternativas y rotativas. Las bombas de aceites de desplazamiento positivo consisten en el movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen de la cámara. Estamos hablando de la disminución del volumen de la cámara, estamos hablando consiste en el movimiento del fluido causando la disminución del volumen de la cámara. Alternativas. Tenemos para el bombeo de líquidos y transformaciones hidráulicas y neumáticos. Tenemos rotativas, tenemos el émbolo radial y émbolos axiales, que son bombas de pistón axiales, radiales y axiales. Radiales y axiales. Engranajes. Tenemos engranajes externos, internos, bombas de tornillo y de lóbulos. Tenemos por paletas, que son una de las más utilizadas, que son rotor balanceados y desbalanceados. Entonces tenemos aquí un ejemplo de una bomba de engranajes externos. Bueno, tenemos los engranajes por donde entra el fluido. Esto es al momento de girar estos engranajes, pues entre el fluido al momento de que entre el fluido, pues según la presión que estos estén girando, esto causa que el fluido pues adquiera velocidad y por ende vamos a tener nosotros una mayor presión de salida. Aquí tenemos en cambio una bomba de engranajes internos, que tenemos una pieza excéntrica, digamos, que va donde va este rodamiento. Es el momento de ir girando pues por las partes del engranaje interno, produce el mismo efecto que las bombas con engranajes externos. Y esto pues nos ayuda a que nosotros podamos tener fluidez en el sistema. Entonces aquí tenemos la curva característica de las bombas. Tenemos que sí son eficientes en un 7%. Estamos hablando de las bombas de engranajes externos, y las de interno pues estamos hablando que tienen una efectividad de un 13%. Nosotros siempre vamos a tener valores teóricos, que son los que la bomba debería siempre trabajar, pero esto existe una tolerancia, porque siempre existe factores externos que nosotros no podemos controlar, como por ejemplo impurezas, los cuales van a reducir esta efectividad. Un factor que sí se debe tomar en cuenta es la viscosidad del fluido por el cual está fluyendo, digamos, por un sistema. Y esta viscosidad pues es la oposición al circular, digamos, por un orificio pequeño. Entonces nos dice que es un parámetro que indica qué tan factible fluye un líquido. Las unidades son en centistork o stork, que también las unidades tenemos metros cuadrados sobre stork, centímetros cuadrados sobre stork y milímetros cuadrados sobre stork. La cavitación pues es un fenómeno que siempre que exista temperatura va a estar presente. Entonces la cavitación es la eliminación de pequeñísimas partículas en la superficie de los materiales. Esta destrucción del material debe a picos locales de presión y aumento de fuerzas de presión. Esta cavitación pues es un fenómeno que no se lo puede eliminar totalmente, pero este sí causa. La cavitación son pequeñas burbujas, las cuales al explotar pues van desprendiendo el material. Entonces un fenómeno que sí se debe tomar en cuenta. Además de ser algo negativo, hoy en día ya se está estudiando para que esto sea positivo. Por ejemplo, en la parte de la salud lo están estudiando, para que con estas burbujas o estas cavitaciones pues se pueda pues destruir
células cancerígenas, cuando usted tiene quistes, también por medio de cavitación, pues que esta vaya destruyendo, las haga más pequeñas, para que el cuerpo las pueda expulsar con facilidad y no tenga que ser sometido a una cirugía. Entonces, como ven, con el avance de la ciencia está este fenómeno que lo conocemos como cavitación, que sí nos causa molestias, digamos, en la parte mecánica, pues se la quiere utilizar en la medicina para destruir estas células malignas, digamos, y entre otras utilidades que se le quiere dar. Entonces aquí vemos nosotros una imagen de lo que es la cavitación. Esto de producirse pues en las paredes, lo que va a hacer es destruir, va a haber un desprendimiento de material que luego de esto lo que va a hacer es que nos va a disminuir la vida útil de una cañería. Entonces con el paso del tiempo nosotros vamos a tener una pequeña fuga, lo cual vamos a tener que reparar o en todo caso pues sustituir esa tubería. También tenemos otro fenómeno llamado la turbulencia y un flujo laminar. Entonces tenemos el flujo laminar. Es un flujo que fluye en un tubo en capas cilíndricas y ordenadas. Esto no nos presenta mayor problema. Y el flujo turbulento es un líquido que fluye con perturbaciones que provocan remolinos, los cuales producen pérdida de energía. Entonces sí tenemos que tener en cuenta pues las turbulencias, porque al hacer que este gire, digamos, se crea como un torbellino. Entonces el torbellino va a hacer girar el líquido y este nos va a hacer perder potencia. Lo que se quiere es que este vaya en un flujo recto, en un flujo laminar, en el cual va a transcurrir el líquido sin ninguna anomalía, digamos. Entonces la velocidad, la presión y la fuerza que tenemos aquí pues, se va a transmitir en un 100%. En cambio, si tenemos este flujo de turbulento, lo que va a hacer es una pérdida más o menos de un 30 o de un 20 a un 30%. Uno de los factores que debemos tener en cuenta es el número de Reynolds. Este número pues nos ayuda, lo calculamos con la siguiente fórmula. Tenemos el Reynolds es igual a velocidad por el diámetro del tubo y dividido para la viscosidad cinemática. Las unidades que tenemos la velocidad pues en metros sobre segundos, el diámetro del tubo en metros y la viscosidad cinética en metros cuadrados sobre segundos. Entonces en base al número de Reynolds podemos encontrar la velocidad crítica del fluido. Entonces la velocidad crítica del fluido es igual a la velocidad de Reynolds por la densidad dividido por el diámetro. Entonces esto es igual a 2300 por la densidad dividido por el diámetro. Para tuberías de aspiración, pues tenemos otros que el diámetro es de 1.5 y para tuberías de retorno de 2 metros sobre segundos. Entonces la velocidad. Entonces las bombas de las tuberías de impulsión, nosotros estamos hablando que estas deben tener más o menos la presión de estos debería ser 50 bares, que nos indica que tiene una velocidad de 4 metros sobre segundos, de 100 bares, una velocidad de 4.5 metros sobre segundos, 150 bares, 5 metros sobre segundos, 200 bares, 5.5 metros sobre segundos y 300 bares, que es 6 metros sobre segundos. Todas estas tuberías y estas presiones que estamos hablando aquí, esto ya está estandarizado. Esto siempre se va a ocupar en lo que es la parte industrial. La esencia de estos sistemas pues es el fluido hidráulico o el aceite hidráulico. Este líquido pues elaborado en base a aceite mineral, también ya estamos hablando de sintéticos y semisintéticos. Los fluidos hidráulicos se utilizan en zonas de mayor peligro de incendio o aceites sintéticos, son denominados líquidos
difícilmente inflamables. Estos se los ocupa en la minería, máquinas de fundición bajo presión, prensa de forja y plantas siderúrgicas. Las funciones de este fluido: transmitir la presión, lubricar, refrigerar, amortiguar, proteger contra la corrosión, eliminar partículas abrasivas y transmitir señales. Entonces, las funciones de este fluido hidráulico. Las propiedades que se debe tomar en cuenta que debe poseer sus fluidos es una densidad baja, viscosidad no muy baja, buenas características de viscosidad contra la temperatura y presión, resistencia al envejecimiento, baja inflamabilidad y comprensibilidad con otros materiales. Las condiciones: segregar el aire, no formar espuma, resistencia al frío, protección contra desgastes y corrosión, y por último, capacidad de segregar el agua. Una de las principales condiciones que esta debe tener es que no formar espuma, porque al momento que esta forma espuma se está creando este fenómeno llamado la gravitación. ¿Alguien decía algo por ahí? Les escucho. Entonces estas bombas que nos proporcionan el movimiento, pues tienen diferentes denominaciones. Y también vamos a hablar de los tipos de aceites. En la parte mineral, veamos la denominación HL. Las características de este es una protección anticorrosiva y aumento de la resistencia al envejecimiento. Las tipo HLP tiene mayor resistencia al desgaste, y las tipo HB, viscosidad menos efectiva por la temperatura. Entonces nosotros debemos ver que ya estos aceites minerales pues están ya queriendo desaparecer. Ya se quiere que solo se introduzca pues aceites ya 100% sintéticos, ya que esto nos permiten tener más horas de trabajo. Recuerden que para parte de equipo caminero nosotros no trabajamos por kilómetros kilómetros de recorrido, sino por horas de trabajo. Entonces, la clasificación de la viscosidad pues de estos aceites minerales: tenemos el ISO VG10 para zonas frías, el ISO VG22 aplicación a la intemperie para equipos móviles, la ISO VG22 32 46 68 temperaturas normales, y la ISO VG100 equipos con alta temperatura en ámbitos cerrados. Para los aceites sintéticos, la denominación: tenemos la HFA, que son emulsiones de aceite y agua, tiene un contenido en agua de un 80-90%. La la HFB, que tiene una emulsión de aceite y agua, tiene un 40% de agua. La HFC, soluciones acuosas, tiene un glicol acuoso, tenemos un 30 y de un 35 a un 55% de un contenido de agua. Y tenemos el HFD, que es un líquido antihíbridos, que tiene un de un 0 a 0.1% de agua. Otro de los equipos, otra de las partes que nosotros tenemos que tener en cuenta y que siempre va a existir, no son de gana, tiene la función de mantener la suciedad en un nivel permisible para evitar un desgaste precoz de los elementos. Las partículas de suciedad se mide en milímetros o en micras, y en concordancia con ello se indica también el grado de filtración. Entonces, tenemos el símbolo de un filtro. Los filtros en la parte de lo que es la hidráulica sí son muy importantes.
nosotros debemos utilizar, al menos si trabajamos con equipo caminero, debemos utilizar el filtro que es. Muchas veces nos dan filtros que son genéricos, no tienen las mismas propiedades. En el municipio de Imbabura, pues en los que son los recolectores de basura, ocurrió un gran problema, ya que los filtros de los aceites, pues sí era de gran tamaño. Y ya dejaron de prácticamente de comprar los filtros que eran de los originales, trajeron unos alternos que eran ya de este portecito y eran la mitad de los filtros. Y como se le cambiaba cada 10.000 porque se utilizaba un aceite sintético, pues al año estos ya no funcionaron. Se fue la bomba de la bomba, eh, tuvimos algunos problemas y estos recolectores de basura se quedaron ya parados, digamos, ya no servían ya. ¿Qué pasó? Como tenían garantía, se fueron a la casa, como eran de Iveco, vinieron los de Iveco, analizaron y simplemente la garantía no cubrió. ¿Por qué? Porque estaban utilizando filtros que no eran apropiados para estas máquinas. Entonces, los filtros no cumplían con las especificaciones técnicas, peor cada cambio cada 10.000, era notorio. Una vez sí se les informó que estaban haciendo mal utilizando estos filtros, o si no, pues se debía cambiar estos filtros cada 5.000, lo que el municipio pues no iba a gastar en esto. Supuestamente se quiso ahorrar, pero a la final el ahorro le salió costoso, porque la garantía de fábrica que supuestamente tenían no cubría. Simplemente mandaron el informe que estaban utilizando filtros que de otra marca, de una marca Patito, que no se debe utilizar. Se debe utilizar siempre filtros que, en este caso, la casa que era Iveco proporcionaba. No comprar los filtros genéricos por ahorrar un poco de dinero, pues se vieron este lamentable error que les costó. Y ya el arreglo de estos vehículos sí fue algo grave y marcharon cabezas. El primero que marchó pues fue el jefe de taller, ya que él era el que daba la autorización para comprar estos filtros. Entonces aquí tenemos un acondicionamiento, tenemos los filtros de aceite para descarga, tenemos una presión de funcionamiento de 30 bares como máximo, el caudal hasta 1300 litros por minuto en un depósito, hasta 3900 litros por minuto en las tuberías, los grados de filtración de 10 a 25 micras, la diferencia de presión máxima tenemos de 60 bares según el tipo de cartucho. Aquí tenemos un pequeño gráfico, tenemos primero un pedal, un accionamiento en la parte media. Desde la parte superior, el segundo elemento, tenemos un pedal de accionamiento. Encima de este pedal tenemos nosotros un cilindro de simple efecto, ¿sí? De simple efecto. Tenemos el filtro, el rombo que tenemos ahí, tenemos el motor que va a hacer funcionar, y tenemos acá nuestro limitador de presión y el testigo que nos indica la temperatura. Entonces tenemos un acondicionamiento y un circuito de cómo sería, en el cual pues nos indica que sí está implementado un filtro. Siempre debe estar implementado. Y siempre va a ver ese motorcito, el cual va a proporcionar el fluido a todo el sistema. Igual tenemos el filtro de presión. La presión de funcionamiento es hasta 420 bares como máximo, un caudal de 330 litros por minuto. El grado de filtración tiene de 3 a 5 milimicras. La diferencia de presión hasta 200 bares según el tipo del cartucho. Tenemos un filtro de aspiración. Grado de filtración es de 60 a 100 milimicras.
tenemos un sistema de refrigeración. El aceite, al momento de fluir, pues una de sus principales funciones es lubricar, pero también a su vez es refrigerar. Entonces, el aceite al fluir por las tuberías y los elementos de trabajo se produce fricción y pérdida de energía por el calentamiento. La temperatura no debería de ser superior a los 50 grados, máximo hasta los 60 grados. Entonces tenemos una refrigeración por aire hasta 25 grados, una refrigeración por agua hasta 35 grados y una refrigeración por agentes frigoríficos. Entonces, para esta refrigeración tenemos un sistema de calefacción. Es necesario recurrir a un sistema de calefacción para alcanzar rapidez de temperatura de servicio óptimo. Tenemos un circuito de precalentamiento, el cual nos ayuda pues a llegar de una temperatura de 35 a 55 grados en un sistema estacionario y de 45 a 65 grados en sistemas móviles. Entonces, los elementos de trabajo, como les mencionaba, tenemos cilindros. Dependiendo lo que se va a realizar, tenemos cilindros de simple efecto, doble efecto. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí en la diapositiva. Los cilindros transforman la energía hidráulica en energía mecánica. Los circuitos producen movimiento lineal, por lo que también son denominados motores lineales. Los cilindros hidráulicos se clasifican en dos, siguiendo los tipos básicos. Cilindros de simple efecto. Aquí tenemos en los de simple efecto, tenemos con retorno para fuerza externa, con retorno por rebote y telescópico. Entonces son los cilindros de simple efecto. Esto es lo que hacen, solo hacen una función en un solo sentido. Los cilindros hidráulicos se clasifican en los siguientes tipos de cilindros de doble efecto. Bueno, aquí ya hemos visto los de simple, ahora vamos a ver los de doble. Los de doble efecto tenemos cilindro de doble efecto, cilindro de doble vástago, cilindro diferencial, cilindro telescópico, cilindro con amortiguación de posición final. Entonces, no se olvide la clasificación. Tenemos cilindros de simple y doble efecto. Y cada uno tiene su subclasificación. En la figura nosotros vemos la constitución de un cilindro de simple efecto. En la parte superior derecha vemos su simbología. Aquí tenemos un esquema de este cilindro. Como ven, tenemos, si ven aquí esta marca roja, por ahí sería por donde ingresa el aceite. Al momento que ingresa el aceite, pues genera la presión y hace que este vástago se mueva hacia la derecha. Y aquí en este cilindro, digamos que por fuerzas externas va a volver a su punto inicial. Aquí nosotros en cambio tenemos un cilindro de doble efecto. Tenemos la entrada por la flecha roja para que realice una acción. Entonces al momento que entra el fluido, digamos, por la flecha roja, pues se va a moverse hacia la derecha. Y el líquido que estaba en la cámara de la derecha va a salir. Al momento que cumple su función va a funcionar a la inversa. En cambio, por la flecha de azul va a entrar el fluido y por la flecha roja va a salir. Entonces va a cumplir dos acciones. Puede ser, un claro ejemplo es en un bus. Cuando es accionado, lo primero que hace es abrir la puerta. Y lo segundo que hace es cerrar la puerta. Entonces aquí lo que nosotros utilizamos es un cilindro de doble efecto. Para nosotros
Y realizar los ejercicios de estos cilindros, pues tenemos aquí los siguientes datos técnicos. Tenemos la fuerza, que es igual a la presión por área, y está multiplicado por la densidad y volumen. O sí, por la velocidad y la densidad. Tenemos que el área es igual al diámetro al cuadrado. No sé qué pasa aquí, que salen las incógnitas. Tenemos que revisar. Sigamos. Las válvulas son dispositivos. Otro elemento de mando tenemos las válvulas, que son dispositivos que incluyen en el paso y el bloqueo de dirección del fluido del aceite. Las válvulas controlan o regulan la presión y el caudal. Además, toda válvula es una resistencia. Tenemos válvulas de vía, válvulas reguladoras de presión, válvulas antirretorno, válvulas reguladoras de caudal. Bueno, cuando son las 8:50 damos por terminada la clase de hidráulica. Teoría, como estamos viendo, solo teoría es un poquito aburrida. Próximas clases sigamos viendo. Vamos a ver, seguimos viendo los elementos de mando. Hasta ahí alguna novedad. Señorita Castillo, Rodríguez, Ramírez, Chalar. No, Ya. Entonces sería todo en la clase de hidráulica. Nos conectamos con el mismo enlace para la clase de tren de rodaje a las 7. Ya, señores, nos vemos a las 7 entonces.